En México, cuando cae la noche y el silencio cubre los pueblos, hay un sonido que muchas personas temen escuchar. Es un lamento largo, triste y desgarrador, que parece venir desde algún río cercano o desde la oscuridad de los caminos. Un grito que atraviesa el viento y hace que la gente cierre puertas y ventanas rápidamente. Lo escuché. Un grito que dice: ¡ay, mis hijos! Quienes lo han escuchado aseguran que pertenece al espíritu de la Llorona, una mujer condenada a vagar eternamente buscando a sus hijos. Esta historia es una de las leyendas más conocidas de México y durante siglos ha sido contada en pueblos, ciudades y familias, pasando de generación en generación. La historia más repetida comienza hace cientos de años, cuando gran parte del territorio mexicano estaba lleno de ríos, haciendas y pequeños pueblos rodeados de naturaleza. En uno de esos pueblos vivía una mujer llamada María. Según los relatos, María era increíblemente hermosa. Tenía un rostro que llamaba la atención de todos, un cabello largo y oscuro que caía sobre su espalda y una presencia que hacía que muchos hombres del pueblo se enamoraran de ella. Verte. Sin embargo, María no quería una vida sencilla ni humilde. Ella soñaba con algo más grande. Quería riqueza, una vida cómoda y alguien que pudiera darle el futuro que imaginaba. Un día llegó al pueblo un hombre muy adinerado. Algunas versiones dicen que era un hacendado poderoso, mientras que otras cuentan que era un español que vivía con privilegios durante la época colonial. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que aquel hombre se fijó en María. Su belleza lo cautivó desde el primer momento, y poco a poco comenzaron a verse cada vez más seguido. Con el tiempo se enamoraron y comenzaron una relación. De ese amor nacieron 2 niños, y durante algunos años la vida parecía perfecta. María vivía con el hombre que amaba y tenía a sus hijos a su lado. Para muchos parecía que había conseguido todo lo que había deseado, pero con el paso del tiempo algo comenzó a cambiar. El hombre empezó a ausentarse cada vez más, pasaba largas horas fuera de casa, y cuando regresaba parecía distante, como si algo le molestara o como si su mente estuviera en otro lugar. María comenzó a notar que ya no la miraba como antes, que ya no la trataba con el mismo cariño. La relación se volvió fría, silenciosa, llena de dudas. Hasta que un día, María descubrió la verdad de la manera más dolorosa posible. Caminando por el pueblo, vio al hombre que amaba, pero no estaba solo. A su lado caminaba otra mujer. Era elegante, vestía ropa fina y parecía pertenecer a una familia importante. En ese instante María comprendió lo que estaba pasando. El hombre no la había elegido para formar una vida verdadera. Para él, ella había sido solo una aventura. Ahora estaba dispuesto a casarse con una mujer de su misma clase social y empezar una nueva vida, sin María y sin sus hijos. La humillación y el dolor invadieron su corazón. Los celos, la rabia y la desesperación comenzaron a crecer dentro de ella como una tormenta imposible de detener. Esa noche, incapaz de controlar sus pensamientos, María tomó a sus hijos y salió de la casa. Caminó por los caminos oscuros del pueblo hasta llegar a la orilla de un río. El agua corría con fuerza y el viento soplaba entre los árboles. Los niños caminaban junto a su madre sin entender lo que ocurría. Confiaban en ella. Siempre lo habían hecho. Pero María ya no pensaba con claridad. El dolor había nublado su mente. En su desesperación, comenzó a pensar que si el hombre que amaba no quería a sus hijos, entonces nadie los tendría. Fue un momento de locura, de tristeza profunda y de una ira que había crecido demasiado dentro de su corazón. Y en ese instante terrible, tomó a sus hijos y los arrojó al río. El agua los arrastró rápidamente entre la corriente oscura. Durante unos segundos, todo quedó en silencio.
Fue entonces cuando María se dio cuenta de lo que había hecho. La rabia desapareció y fue reemplazada por un horror absoluto. Corrió hacia el río intentando salvarlos, gritando sus nombres, tratando de alcanzarlos entre las aguas, pero ya era demasiado tarde. El río se los había llevado. Desesperada, cayó de rodillas en la orilla y comenzó a llorar como nunca antes lo había hecho. Su llanto era tan fuerte que, según cuentan algunos relatos, podía escucharse a lo largo de todo el valle. Gritaba una y otra vez, con una voz llena de culpa y desesperación: «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». La culpa la consumió por completo. Algunas versiones dicen que en ese mismo momento, María se arrojó al río para morir junto a ellos. Otras cuentan que vagó durante días buscándolos, llorando sin descanso, hasta que su cuerpo ya no pudo más y murió cerca del mismo río donde había cometido el terrible acto. Pero la historia no termina ahí, porque según la leyenda, el alma de María nunca pudo descansar. El remordimiento era demasiado grande, la culpa era demasiado profunda, y por eso su espíritu quedó atrapado en el mundo de los vivos. Desde entonces, muchas personas aseguran que el espíritu de María sigue caminando por las noches. La describen como una figura alta, vestida con un largo vestido blanco que parece moverse con el viento. Su cabello oscuro cubre parte de su rostro, y su presencia está siempre acompañada por un lamento que eriza la piel de quienes lo escuchan. Dicen que aparece cerca de ríos, lagos, canales o lugares donde corre el agua, lugares que le recuerdan el momento en que perdió a sus hijos. Quienes dicen haber escuchado su lamento cuentan algo muy extraño. Aseguran que cuando el grito parece escucharse muy cerca, en realidad está lejos, pero cuando parece escucharse a lo lejos, significa que está mucho más cerca de lo que crees. Por eso en muchos pueblos de México existe una advertencia que se repite entre las familias. Si alguna vez escuchas a la Llorona en la noche, no salgas a buscarla, porque algunas historias dicen que su espíritu sigue buscando a sus hijos, y otras dicen que intenta llevarse a los niños que encuentra para reemplazarlos. Durante generaciones, padres y abuelos han contado esta historia para advertir a los niños que no salgan solos de noche, especialmente cerca de los ríos. Han pasado siglos desde que esta tragedia ocurrió, pero la leyenda sigue viva. Incluso hoy, muchas personas en diferentes regiones de México aseguran haber escuchado el famoso lamento en la madrugada, un sonido que aparece cuando el viento sopla entre los árboles y todo está en silencio. Un lamento triste, eterno, lleno de arrepentimiento, un grito que, según la leyenda, seguirá escuchándose mientras el espíritu de María continúe buscando a los hijos que perdió aquella noche. Y si alguna vez estás cerca de un río en plena madrugada y escuchas una voz que llora en la oscuridad diciendo: «¡Ay, mis hijos!», muchos dicen que lo mejor es no mirar hacia el agua, porque tal vez la Llorona también esté buscándote.